que anotar. Esta primera enseñanza se llama Cualidades de un servidor. A partir de hoy estaremos siendo instruidos en esto, cualidades de un servidor. De favor, acompáñenme en su Biblia al libro de Éxodo, en el capítulo 18. Éxodo capítulo 18, en los versículos 19 al 22. Éxodo 18, 19 al 22. Si gusta, leamos juntos. Voy a leer en la versión Reina Valera estos textos. Dice el verso 19: Oye ahora mi voz, le dice Jetro a Moisés. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y le dice a Moisés: Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Verso 21. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Por favor, anote, por favor. Cualquier congregación cristiana, repito esa frase, cualquier congregación cristiana que no realice sus actividades en sus diferentes departamentos, repito todo lo que dije anteriormente, que no realice sus actividades en sus diferentes departamentos conforme a los preceptos de Dios, repito eso último, conforme a los preceptos de Dios, no verá o no observarán en quienes ahí se reúnen los resultados que dicen u ofrecen. Repito eso último, no verán o no observarán en quienes ahí se reúnen los resultados que dicen u ofrecen. Hoy veremos algunas cualidades en esta primera y luego en la segunda enseñanza que son indispensables para un servidor en una iglesia cristiana. La razón ya lo hice en mi comentario. Por ejemplo, una persona que nace de nuevo, enseguida continúa la santificación. Por ejemplo, una persona que nace de nuevo, enseguida continúa la santificación. Si gusta anotar aparte, la santificación requiere, repito, la santificación requiere, número uno, la gracia de Dios. La santificación requiere la gracia de Dios. Anote por favor estos textos y después los vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y también por favor anote primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23. Acompáñenme ahí en su Biblia, por favor, en Romanos 8, versículos 29 y 30. Dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, Pablo hablando de
Dios. También, ¿qué dice? Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay dos palabras que nos van a ayudar a entender que la santificación requiere de la gracia de Dios. Ahí en el versículo 29 aparece la palabra predestinó. Esa palabra predestinó, de un vocablo griego, quiere decir determinar por anticipado. Predestinó significa o quiere decir determinar por anticipado. En ese mismo versículo 29 aparece otra palabra que nos ayuda a comprender sobre lo que estamos hablando ahorita, la gracia de Dios. Es la palabra conformes. Conformes. De otro vocablo griego significa llegar a ser. Llegar a ser. Si leemos el contexto de estos dos versículos, da a entender que es Dios por su gracia. Es Dios por su gracia, que aún nacido de nuevo, llegará a ser en su carácter y conducta conforme a Cristo. Llegará a ser en su carácter y conducta conforme a Cristo. Vayamos por favor a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera carta o epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Si gusta, leemos en voz alta también este texto. Dice enseguida: y el mismo Dios de paz que os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que el Dios de paz os santifique, entonces, ¿quién hace santo al cristiano? ¿Quién hace santa a la cristiana? Dios, por su gracia. Eso necesitamos irlo comprendiendo por lo que nos está enseñando el Señor en esta primera clase. Entonces, número 1, se ocupa la gracia de Dios. Hay más textos, yo solamente puse estos dos aquí. Número 2, la obra de Cristo. Estamos hablando lo que ocupa o requiere la santificación, la obra de Cristo. Por favor, anote y después los vamos a leer. Hebreos capítulo 10, ahí en el segundo, la obra de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 14. Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 14. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Repito, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Efesios capítulo 5, versículos 25, la parte B, y versículo 26. Repito, Efesios capítulo 5, versículo 25, la parte B, y versículo 26. Vayamos todos, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Leamos juntos. ¿Cómo dice? En esa voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a quienes, a los santificados. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos capítulo 13 en el versículo 12. Espero ya lo tenga delante de su vista. Leamos en voz alta, por favor. Por lo cual también Jesús, que dice enseguida, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta
Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 25, la parte B, y versículo 26. Dice así el versículo 25, la parte B de Efesios 5: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir santificar? Santificarla. Santificación, ¿qué quiere decir? Apartar, separar para Dios. Apartar, separar para Dios. Eso es lo que significa, así de una manera muy breve, la palabra santificar, santificación, etcétera. Después de leer todo lo que estamos leyendo en esta parte de la enseñanza, le voy a dar una explicación general. Número 3, la obra del Espíritu Santo. Acuérdense que estamos en lo que ocupa o requiere la santificación. La obra del Espíritu Santo. Anote por favor, Romanos capítulo 8, versículo 13, la parte B. La obra del Espíritu Santo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13, la parte B. Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Repito, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Vayamos juntos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13, la parte B. Espero ya lo tenga delante de su vista. Dice Romanos 8:13b: mas si por el Espíritu hacéis ¿qué? Morir. ¿Qué es morir? Quitar poder, privar de poder. Las obras de la carne, que dice, viviréis. Romanos capítulo 15, versículo 12. Romanos capítulo 15, versículo 12. Perdón, dije 16, ¿verdad? Perdón, 16. Romanos 15, 16. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Está aquí el apóstol Pablo diciendo esto. Ministrando el evangelio de Dios, que dice enseguida, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Leamos en voz alta de favor. ¿Cómo dice ahí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice enseguida? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como ¿por quién? Por el Espíritu del Señor. Es decir, aquí habla de la santificación, que es obra en esta parte, porque aquí participan varios, del Espíritu Santo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Leamos juntos de favor, ¿cómo dice ahí? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Y qué dice enseguida el texto? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La verdad aquí es la palabra de Dios. Veamos el último texto que les di, primera carta a los Corintios,
capítulo 6, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Que dice: en el nombre o persona del Señor Jesús. ¿Y qué más? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la santificación, conforme a las Escrituras, usted y yo estamos dándonos cuenta o nos estamos instruyendo o edificando de que la santificación requiere de la gracia de Dios, de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo, y número 4, de la cooperación del creyente. Número 4, de la cooperación del creyente a los preceptos de Dios. De la cooperación del creyente a los preceptos de Dios. Aquí solamente voy a poner un texto. Efesios capítulo 4, versos 21 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24. Y dice así, está hablando aquí el apóstol Pablo, le dice a los de Éfeso: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo le dice al creyente Pablo? Despojaos, o sea, saca de ti, aleja de ti, eso quiere decir despojaos, del viejo hombre que está ¿qué? Viciado, corrompido conforme a los deseos engañosos, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Habla de la renovación de la mente con los textos bíblicos, etcétera. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿por qué un servidor de Dios, por qué una servidora de Dios necesita desarrollar las cualidades que un poquito más adelante las vamos a ver más a profundidad, que leímos ahí en Éxodo 18? La razón es la siguiente: por los siglos de los siglos, diferentes grupos, asociaciones religiosas que se denominan cristianas, su doctrina de ellos nada tiene que ver con lo que le estoy enseñando en este momento. Nada. La inmensa mayoría de las religiones solo enseñan: asiste o sé parte de esta religión y tú ya vas al cielo, por hablar de una manera muy genérica. Pero si me voy a los 30 últimos años a la fecha, la mayoría de los grupos, asociaciones religiosas que se dicen cristianos o cristianas, la santificación lo reducen simplemente a vamos a orar. Oiga, fíjese que mi marido viene a la iglesia pero toma. Oiga, fíjese que mi hijo consume droga. Oiga, fíjese que esto y lo otro. Vamos a orar. O mi hijo es rebelde. Y puedo decir infinidad de cosas ahorita, de situaciones que que suceden en la casa o en el núcleo familiar, y que todo lo reducen a vamos a orar. Bueno, de acuerdo a la Biblia, ni usted ni yo nos podemos santificar si la gracia de Dios no está sobre nosotros. De acuerdo a la Escritura, si un varón, una mujer que se dice cristiano o es cristiano, si su fe no la pone en la obra de Cristo, si su fe si no se apoya en las operaciones del Espíritu Santo, y si también este creyente, varón o mujer, no coopera al obedecer lo que dicen los preceptos de Dios, pues no hay santificación. Solo se están engañando. Hay personas que dicen: no, nosotros tenemos, ¿cómo dicen? Nuestro altar, o no sé cómo dicen. Es un término que se usaba hace muchos años en la iglesia cristiana. Nosotros tenemos nuestro altar. ¿Y a qué se reduce ese dichoso altar? A que leen unos textos, oran, ¿qué entendiste? Dio esto, y ya. Y resulta que ni el papá, ni la mamá, ni los hijos son santos. Y eso es notorio por su rebeldía, porque están en la congregación pero como si no estuvieran,
por la conducta, el comportamiento, pues ahí no hay nada de santidad. La santidad es notoria en el núcleo familiar, ante la sociedad, si usted por sus diversas actividades es empleado, es profesionista, es empresario, y qué decir en la iglesia o cuando nos reunimos como iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿quién es el varón? ¿Quién es la mujer que enseña así? Solamente un servidor o servidora que tiene estas cualificaciones, de las cuales le dijo Jetro a Moisés, que un poquito más adelante, repito, los vamos a desglosar, que le dijo: tienen que ser varones o mujeres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y estos son algunas cualificaciones. De aquí en adelante voy a estar enseñando sobre esto, porque como lo dije anteriormente, una congregación cristiana, lo voy a personalizar mucho mejor ahorita, que no tiene servidoras o servidores que enseñen apegados a lo que dice la Escritura, ahí no van a haber cristianos. Ahí olvidémonos, ahí no hay cristianos, no hay cristianas, puros religiosos. Hola hermano, hola hermana, Dios te bendiga, qué gusto verte, que te vaya bien. Y viven vidas malas, y se ve por todo, cómo viven, lo que hablan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si gusta anotar, sin el procedimiento, porque ahorita le hablé que la santificación ocupa o requiere, sin el procedimiento o lo que le enseñé anteriormente, sin el procedimiento o lo que le enseñé anteriormente para separarse de las cosas malas, sin el procedimiento o lo que le enseñé anteriormente para separarse de las cosas malas y de los malos caminos, repito, para separarse de las cosas malas y de los malos caminos, nadie llega a ser santo. Lo vuelvo a decir: separarse de las cosas malas y de los malos caminos, nadie llega a ser santo. Y si usted y yo no somos santos, pues vayámonos despidiendo del cielo, porque nuestro boleto de entrada es la santidad. Ese es nuestro boleto de entrada, o sea, no hay otro. No, nada más va a pedir Dios que eso. Yo puedo llegar allá y: Señor, yo era pastor en Casa de Oración Ocotlán, yo predicaba, yo enseñaba, oraba por los enfermos, sanaban, tocaba la guitarra, dirigía los cantos, y Dios va a decir: ¿y qué más hacías? Porque en ti nunca vi santidad, así es que apártate, hacedor de maldad, aquí no entras. Vea la importancia. Eso tome nota, por favor. No necesita anotarlo, más bien tome nota en su corazón. Tome nota en su corazón, servidor, servidora de esta congregación, de quienes nos favorecen con escucharnos en las plataformas, que si usted y yo no hacemos el trabajo conforme a la Escritura, ¿a dónde estamos enviando a esa gente? A la que usted y yo le servimos, sea en la escuela infantil, sea a los adolescentes, jóvenes, mujeres, a la congregación en general. ¿A dónde los estamos enviando? Y todo porque no somos servidores y servidoras con las cualificaciones que necesitamos ser. Voy a ejemplificar esta enseñanza con otro aspecto de la vida diaria y que es muy común en estos tiempos. Bueno, siempre ha sido, pero ahora se ha incrementado más. Voy a ejemplificar esta enseñanza acerca de la violencia matrimonial. ¿Cuántos saben que hay mucha violencia hoy en los matrimonios? Bueno, entonces de favor le pido que ahora vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 12 al versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 12 al versículo 15.
Leamos juntos si gusta. Primera carta a los Corintios 7:12. Dice: y a los demás yo digo, habla el apóstol Pablo, no el Señor, según un hermano tiene mujer que no sea ¿qué? Creyente o cristiana. Y ella que dice, consciente en vivir con él, se entiende vivir con él en buenas relaciones, ¿no? Como dice, no lo abandone. Perdón, no la abandone. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea cristiano, y él, el incrédulo, consciente en vivir con ella, se entiende en relaciones armónicas. ¿Qué le dice el apóstol a la mujer? No lo abandone. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es que santificado. Santificado no quiere decir que lo salva la mujer o el hombre creyente, no, quiere decir que lo bendice, está bajo la cobertura de la bendición de Dios. Repito, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Repito, en esa cobertura, no que sean salvos, no que sean santos. Espero darme a entender, porque para ser cristianos y salvos y santos necesitamos arrepentirnos, creer en el evangelio, más todo lo que ya enseñé. Sigo leyendo el versículo 15. Pero si el incrédulo, ¿qué dice? Se separa. ¿Qué se separa? Se divorcia. Sepárese, divórciese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Le explico más. En los versículos 12 y 13 de Primera de Corintios 7 dice consciente. Le habla a la creyente, le habla al creyente. Esa palabra consciente quiere decir admite, acepta. Eso quiere decir consciente. Admite, acepta. Es decir, ella, la hermanita es cristiana, el hombre es incrédulo, pero viven en armonía, viven en paz. O sea, el único detalle es que él no quiere creer en Jesús. Bueno, dice, bueno, si la hermanita admite, acepta, su marido pues no la golpea, no le grita, porque de eso estoy hablando ahorita, es responsable con el gasto, un montón, no es infiel, en fin. Pues órale. Y lo mismo el hombre, se casa con una que no es creyente, pero la mujer no creyente, no, por ejemplo, no es una mujer violenta, es una mujer que pues se la lleva bien, ¿no? Entonces dice, bueno, si el hermano o la hermana admite, acepta, pues adelante, no hay ningún problema. Pero quiero llegar al versículo 15. Dice, pero si el incrédulo se separa, y aquí separa, que habla de divorcio, es por una causal que está motivando el divorcio, ¿sí? Por ejemplo, la violencia. Hay hombres muy violentos, desde gritos, golpes y otro tipo de violencia psicológica. Bueno, para no alargar más esto, ahí lo dejo. Entonces dice que si el incrédulo se separa, dice, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana, aquí hay dos palabras claves en esta enseñanza, sujeto a servidumbre. La palabra sujeto del vocablo griego douloo, sujeto, douloo, significa esclavizado. Esclavizado. Y la palabra servidumbre del mismo vocablo hebreo, douloo, servidumbre del mismo vocablo griego, douloo, aquí quiere decir subordinación. Subordinación. Quiero terminar con las definiciones. Aquí hay otra palabra que dice paz. Cuando dice, sino a paz nos llamó Dios. Esa palabra paz, del vocablo griego eirene, paz, eirene, aquí quiere decir quietud, quietud, y también significa ausencia de agresión. Quietud, ausencia de agresión. Aquí póngame atención, aquí es bien importante el trabajo del servidor, bien importante el trabajo de la servidora. Viene a usted, viene a mí, un matrimonio donde ella dice, es que mire cómo me tiene mi marido, hasta traigo ya marcas de tantos golpes.
Es que ya no duermo de tanto estrés, tanta opresión, tanta ansiedad. Me amenaza, me grita, me dice que me va a quitar a mis hijos si no hago lo que él quiere, pues no es justo, y puedo manejar otros argumentos más. Aquí yo como servidor tengo que ser muy ético. Si se capta la palabra ético, ¿verdad? Tengo que ser íntegro. Aunque el esposo de ella sea mi hermano, ¿me doy a entender? Porque se da. Aunque el esposo del pastor sea mi hermano carnal, yo tengo que ser ético, yo tengo que ser íntegro. O le pongo otro, aunque el hermano sea millonario y el pastor dice, pero es que si le doy la razón a la señora, ¿se va a ver un diezmo o no? He ahí las cualificaciones de Éxodo 18:21, que ahorita los voy a desglosar. Entonces, hay servidores, servidoras y congregaciones cristianas que muchas veces, porque es un familiar del pastor o del consejero o la consejera, porque al que le van a dictaminar una sentencia de acuerdo a la Biblia tiene dinero, o porque a veces al que le van a dictaminar una sentencia que lo va a hacer sacar de la iglesia es de una familia muy numerosa. Estoy poniendo varios escenarios. Entonces muchas veces el consejero dice, si le digo esto a este hombre, son 30 que vienen a la congregación de esta familia. Si este se van todos, la iglesia va a quedar vacía. Aquí es donde tú y yo tenemos que sujetarnos a las cualificaciones que Dios nos pide como servidores de Él, servidoras de Él. Tú y yo no tenemos que andar agradando a la gente. Si decía Pablo, si yo agradara a la gente, pues no soy ministro de Cristo. No, aquí nos tenemos que, por favor, los que están escuchando esta enseñanza y sirven en esta congregación, y no solo están escuchando, los que sirven en esta congregación, necesitamos apegarnos a estas cualificaciones para actuar conforme a lo que dice Dios. Espero les sirva lo que le voy a decir ahorita. Concientícese de esto, por favor. El dueño de la congregación no es usted ni soy yo, es Dios. Entonces mentalicémonos, el patrón aquí se llama Dios, no se llama fulano, mengana, no, es Dios. Usted y yo somos empleados de Él, y si esto lo tenemos que aplicar a alguien, como lo mencioné anteriormente, bueno, les pongo un caso, no lo quería decir, pero les pongo un caso. Un varón que iba con nosotros a Casa de Oración Guadalajara se separó de nosotros. De todas maneras, ahí conoció a su esposa. Y resulta que la mamá de la esposa es pastora. Vea, sígame con atención. La mamá de la esposa de este hombre que estaba con nosotros en Casa de Oración es pastora. Pero resulta que el yerno que estaba con nosotros en Casa de Oración golpeaba a la hija. Entonces, imagínense, mamá, hija, mamá, yerno. No estaba nada fácil. Pero la pastora, una mujer íntegra, lo que estoy enseñando ahorita, le dijo al yerno y le dijo a la hija: ya, esto que estás haciendo, Dios lo prohíbe. Porque ¿qué Dios le ordena al esposo? Por ejemplo, por leerle un texto aquí, Colosenses 3:19. Colosenses 3:19, si gusta anotarlo, es muy conocido. En la versión Nueva Biblia Viva dice: esposos amen a sus esposas y nunca las maltraten. Este mismo texto, Colosenses 3:19, en la versión Traducción Lenguaje Actual dice: y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. No, yo cuando supe de esta pastora dije: wow, pocos líderes hacen eso, porque repito, estaba enjuiciando a la hija y al yerno. ¿Cómo acabó todo esto? Ella los quitó, porque él era el pastor y ella era la pastora de esa congregación. Ella les daba la cobertura, ya no era Casa de Oración. Ellos tenían una congregación en Guadalajara de más o menos un buen número de congregantes. Entonces llegó la pastora, ella les daba la cobertura, los quitó y habló con el pastor Olivares y le dijo: mira, Chuy, yo no tengo a quién poner acá,
porque esta pastora, su congregación está en Estados Unidos, y le dijo, pues te los encargo, ¿no? O dime a qué congregación de ustedes de Guadalajara los envío, porque no los voy a dejar sin pastor por culpa de mi yerno. Fíjese, un pastor golpeaba a la esposa. No, es que aquí se da, no tiene usted idea cómo es esto en ocasiones. Claro, no son todos los pastores, pero hay uno que otro. Entonces, todo este comentario que estoy haciendo es por lo que Dios nos está enseñando en esta primera clase, que usted y yo necesitamos adoptar estas cualidades para servirle a Dios y servirle en su iglesia. Antes de pasar a otro punto en esta enseñanza, por favor anote un consejo aquí de lo que vengo enseñando de los matrimonios donde hay violencia. Un consejo aquí es: antes que la hermana o el hermano decida divorciarse, un consejo aquí, antes de que el hermano o hermana decida divorciarse, porque está siendo violentado o violentada, porque está siendo violentado o violentada, primero el servidor, la servidora de Dios, debe hacer todo lo posible. Primero el servidor, la servidora del Señor, tiene que hacer todo lo posible por platicar con ambos. Tiene que hacer todo lo posible por platicar con ambos. Y a menos que el cónyuge violento, y a menos que el cónyuge violento o que trata mal, cónyuge violento o que trata mal, sea ella o a él, no acepte esa plática, en el supuesto que no acepte esa plática, que el hermano o la hermana tome la decisión. Que el hermano o la hermana tome la decisión. Le estoy planteando un problema actual que se da mucho actualmente y que es muy delicado. Porque Jesús dijo, Mateo 19:5, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Aguas, usted y yo cabemos ahí en el hombre. Temblemos. Ahí cuando dijo que el hombre no lo separe, ahí estamos. Primero esa palabra hombre quiere decir, es una metáfora ahí esa palabra hombre. Primero quiere decir que ninguna situación o asunto provoca el divorcio. Pero en una segunda definición, con la misma palabra hombre, ahí entramos usted y yo como servidores, servidoras. Aquí no se trata de que hermana servidora de ese departamento, hermano servidor de este departamento, mi marido me golpea y usted y yo le decimos, divórciate. Eso dice 1 Corintios 7:15. No, espérame. Primero vamos a tratar de hablar con el golpeador, el violento, o la golpeadora, la violenta, para ver si con las escrituras, la ayuda del Espíritu Santo, los hace entrar en razón. Y si él o ella son inconversos, decirles, si gusta, voy a su casa, o en un restaurante donde usted guste, un cafecito, ahí hablamos, para hablarle de mi Señor Jesucristo. Él lo puede salvar, Él lo puede cambiar. Porque la gente violenta que usted le dice, venga a la congregación, no, hombre, va a empezar a decir, ni de esa religión soy y ni quiero saber nada de ustedes. Entonces, el servidor, la servidora aquí le tiene que meter mucho amor, mucha compasión por la persona que es violenta. Pero vuelvo a lo mismo, la mayoría no aceptan. Les digo por experiencia, no aceptan, no quieren. Bueno, entonces ya se le dice al hermano, la hermana, que quien esté siendo violentado, violentada, pues ya tú decides si quieres seguir ahí. Pero yo ya te di el consejo. Bien, continúo. Los ejemplos que ya utilicé en esta enseñanza, por favor anótelo porque le va a servir para usted en lo futuro. Los ejemplos que ya utilicé para esta enseñanza
Es decir, lo de la santificación, cuando un esposo o esposa es violentado o violentada. Los ejemplos que yo utilicé para esta enseñanza los aplicamos para decidir cualquier asunto. Vuelvo a decir lo que ya dije, los ejemplos que yo utilicé para esta enseñanza los aplicamos para decidir cualquier asunto, sea de conducta del cristiano, sea de algún problema familiar, laboral, no sé, porque repito, aquí pude haber dado ejemplos de diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí en la congregación y en cualquier otra se dan casos jurídicos. ¿Qué les vamos a decir? Bueno, le adelanto, los casos jurídicos los resuelven, ¿quién cree? Pues las autoridades de nuestro país. Nosotros solo les decimos que se haga todo en justicia, que se haga todo de acuerdo a la palabra de Dios, pero ese asunto lo deciden los que están puestos ahí, jueces, magistrados. Quizás alguien diga, pero la mayoría son bien corruptos, ¿sí? Por eso necesitamos encomendarnos a Dios, y así el Señor te ayuda. Por hablar algo rápido de esto que dije ahorita, jurídico, un pastor fue llamado por el Señor desde el norte del país para venir a pastorear una iglesia aquí en el occidente del país, y subió sus muebles a una empresa de esa mueblera, no voy a decir el nombre, se especializan en hacer mudanzas. Y resulta que en el trayecto, cuando venía esa mudanza del norte hacia esta parte del país, se voltea la mudanza y sus muebles hicieron garras. El pastor bien pobre, lo poquito que tenía ahí venía en la mudanza. Entonces se presenta en la ciudad donde estaba esperando su mudanza, en la oficina de esa empresa, y le dice: oiga, fíjese que en el camión que se fue en un barranco, ahí en tal parte de donde venía mis muebles, se hicieron pedazos. ¿Qué hago? Entonces la secretaria de esa empresa en esa ciudad, de esa oficina, le dice al pastor: pues usted demande, pero nadie nos ha ganado hasta ahorita ni un caso. Así le dijeron al pastor: usted meta la demanda, pero a nosotros nadie nos gana. Entonces el pastor pidió consejería y se le dijo: ora a Dios, mete tu demanda y bueno, a ver qué. Como a los 3 meses lo mandan a llamar y le dice: aquí está el cheque de sus muebles. Pero la secretaria que le entrega el cheque le dice: ¿qué abogado usó usted? Dice: ni le dije, hermano. Dice: hasta compré mejores muebles y se me dieron un montón de lana. Bueno, le estoy dando un ejemplo de los muchos casos que se pueden presentar. Ahora sí voy a entrar al mensaje central de esta enseñanza. Por favor, anote: para hacer bien nuestro trabajo, en el departamento que Dios nos llamó, para hacer bien nuestro trabajo en el departamento que Dios nos llamó, necesitamos desarrollar. En el departamento que Dios nos llamó, necesitamos desarrollar las cualidades o características. Necesitamos desarrollar las cualidades o características que pide Dios. Cualidades o características que pide Dios en Éxodo capítulo 18, versículo 21. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Y vámonos por partes. Dice ahí Éxodo 18, 21. Le dice ahí Jetro a Moisés: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Por favor anote: varones o mujeres virtuosos. Varones o mujeres virtuosos. Del vocablo hebreo Kajail, K-J-A-I-L, Kajail.
tiene varios significados. El primero es competente, y es el primario, es el más importante. Competente, entendido, apto, hábil, esforzado. Repito todo lo que dije anteriormente: competente, entendido, apto, hábil, esforzado. Y así instruya de acuerdo a los preceptos de Dios. Anote estos dos textos, enseguida los leemos. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a leer primero, primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Espero lo encuentre, de lo contrario escúchela de favor. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o provee, ministre o provea conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice el 19, tenemos también la palabra que profética, más segura. En este caso, palabra profética es la Biblia, a la cual, dice el apóstol, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Esta es una expresión que da a entender que de la Biblia es donde debemos tomar todo argumento con el cual usted y yo vamos a enseñar, aconsejar, etcétera. Repito, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, es decir, la venida del Señor, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, esto es muy importante en esta enseñanza: entendiendo primero esto, que ninguna profecía o palabra o escritura, precepto, etcétera, de la escritura, que dice el apóstol, es de interpretación privada. La expresión o palabra interpretación, del vocablo griego epilusis, interpretación, del vocablo griego epilusis, se traduce o quiere decir explicación, y la segunda es aplicación. Explicación, aplicación. Entonces, una de las características, cualidades, rasgos de todo servidor, servidora de Dios en esta congregación y en cualquier otra que se diga o es cristiana, número uno, tiene que ser competente. ¿Competente en dónde? En lo que va a decir, en lo que va a aconsejar, en lo que va a enseñar. Habla de competencia. Dice enseguida Éxodo 18:21, otra cualidad. Éxodo 18:21, otra cualidad. Dice temerosos de Dios. Si gusta, solo anótelo. Temerosos, del vocablo griego yaré, con Y. Temerosos, del vocablo hebreo yaré, con Y. Su significado es reverente o respetuoso. Reverente o respetuoso. Otra definición es piadoso. Repito, reverente o respetuoso. Piadoso, para amar a Dios sobre todas las cosas. Para amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, esta segunda cualificación de un servidor, servidora de la Iglesia del Señor,
es sumamente vital, diría yo, usaría esta palabra. Porque usted y yo, cuando somos respetuosos de Dios, cuando somos varones, mujeres piadosos, acuérdese que el piadoso es el que busca a Dios para hacer la voluntad de Él. Eso es lo que quiere decir piedad. Buscar la voluntad de Dios buscar a Dios para hacer su voluntad. Por consecuencia, el servidor, la servidora, ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, por ejemplo, un grupo de alabanza no canta un canto, no pone una canción ahí en los cantos al Señor, en los tiempos de alabanza a Dios, porque se oye bonito, porque la música, me pone chinita la piel. No sé, muchas cosas. No, el que está de responsable ahí, o los que están ahí en ese ministerio trabajando, ¿qué hace el director de alabanza? ¿O qué hacen los mismos que están en el grupo de alabanza? Primero analizan la letra. A ver, ¿la letra está en la Biblia? Aunque no diga las mismas palabras, pero ¿concuerda con la Biblia? Y número 2, a ver, ¿quién compuso esa melodía? ¿Me doy a entender? Porque ahorita hay muchos bandidos cantándole a Dios. Ahorita hay homosexuales que cantan cantos cristianos, adúlteros que cantan cantos cristianos, marihuanos que cantan cantos cristianos, borrachos que cantan. Y a veces me da tristeza que por el desconocimiento en ese aspecto hay congregaciones cristianas que con esos cantos están exaltando a Dios, y Dios está diciendo: guácala, me quiero vomitar sobre este grupo de alabanza. Y esto no lo estoy inventando, lo puede buscar en Amós capítulo 5. Él dijo: ya cállense, quiten sus salmodías. Ahí se enojó el Señor con el grupo de alabanza de esa congregación. Y lo estoy aplicando ahí, pero es en todo. En todo. Yo no puedo venir a dar una enseñanza, yo no puedo venir a dar una clase, yo no puedo venir a dar una consejería si yo no vengo con el temor a Dios, si yo vengo buscando lo mío. Ahí cuidémonos, porque hay servidoras que, sí, hermanita, sí, cuando quieras te doy consejería, porque dice: siempre que le doy consejería me regala 500 pesos. Aguas. Y les puedo poner un montón de ejemplos aquí. No. Si por algo la iglesia cristiana hoy está como está, es gracias a sus servidores y servidoras. No sé si me voy a entender. La iglesia cristiana de hoy está como está gracias a sus pastores, consejeros, de los diferentes servicios, porque no aman a Dios por sobre todas las cosas. No, el servidor, la servidora debe dar la vida en el ministerio, debe darlo todo en el ministerio, a cambio de nada. Si Dios te quiere bendecir, me quiere bendecir en todo lo que gustes y mandes, qué bueno. Y si no, como dijo el Señor Jesús ahí en Lucas a sus servidores: siervo inútil eres, porque lo que tenías que hacer hiciste. O sea, ¿de qué? Pero bueno, ya no hablaré más de ello. Y también dice, si gusta anotarlo nada más, Éxodo 18:21, que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan la avaricia, del vocablo hebreo bexa, B de bebé, E, T de tete, S, A, bexa. Que aborrezcan la avaricia, bexa. Traducido a nuestro idioma quiere decir que odie, deteste, o que sea enemigo de la ganancia injusta. Odie, deteste, o que sea enemigo de la ganancia injusta, para que no cometa ninguna maldad. Repito todo: odie, deteste, o que sea enemigo de la ganancia injusta, para que no cometa ninguna maldad. Hoy hay un montón de pastores vendidos
por hablar de los pastores. Y gente que va al infierno y los engañan. Yo he oído una cantante, no voy a decir su nombre, ahí canta en los Televisa y en palenques. Y dice, no, yo tengo mi pastor de cabecera, donde yo viajo, él va. Si viajo a cantar a Europa, va conmigo. Si voy a Estados Unidos, va conmigo. Si voy a cantar a Cancún, va conmigo. Y la señora, bueno, anda con uno y con otro, hace cada trampa, lo anda buscando el FBI porque se involucró con un narco, pero tiene su pastor de cabecera, ¿cómo ve? ¿Me estoy dando a entender? Cuidemos eso, porque todo lo que estoy mencionando ahorita está lleno, invadido lo que es la cristiandad, por manejarlo así, está lleno ahorita. Entonces, créanme, ya se cuenta a veces con los dedos de la mano quienes son servidores íntegros. Ya la mayoría están, pero en fin. Y ya después de todo esto, después de llenar esos requisitos, de manifestarlos, no que yo los sepa en mi mente, no que, ya sé cómo debe ser un servidor. No. El cristianismo es práctico, es experimental, es de hechos. Y una vez que ya somos servidores, servidoras virtuosos, de verdad respetuosos del Señor, en verdad, perdón, creo que se me fue una, ¿verdad? Varones de verdad. ¿O se lo dije? No, es que aquí está también, perdón, pensé que ya los había dado todos. Ahí está también en Éxodo 12:21. Dice varones de verdad, brinqué eso, discúlpeme. Si gusta anotar en sus notas, varones o mujeres de verdad. Debí de haberlo dicho antes, que aborrezca la avaricia. Ahorita que vi mis notas me di cuenta. Varones o mujeres de verdad, del vocablo hebreo emet, E-M-E-T-D-T-T, emet, varones o mujeres de verdad. Significa aquí confiable, que practique rectitud, confiable, que practique rectitud, estable o firme, que practique rectitud, estable o firme. Bien, dicho esto, una vez que usted y yo ya vivimos lo que ya enseñé anteriormente, entonces dice enseguida, versículo 22, porque aquí le dice el suegro que los pusiera como jefes de millares, de centenas, de 50, 10, pero en el versículo 22 de Éxodo 18 dice, ellos, ¿quiénes? Los que llenan estos requisitos, varones y mujeres, juzgarán al pueblo en todo tiempo. La expresión juzgarán, del vocablo hebreo Safat, S-H-A-F-A-T-D-T-T, S-H-A-F-A-T-D-T-T, Safat. Significa en nuestro idioma pronunciar dictámenes u opiniones. Pronunciar dictámenes u opiniones en una enseñanza, conferencia o consejería. Repito, pronunciar dictámenes u opiniones en una enseñanza, conferencia o consejería. Vamos captando qué es lo primero que tenemos que vivir para después hacer lo otro a la iglesia del Señor, si lo vamos comprendiendo. Esto es muy importante. Concluyo esta primera enseñanza con lo siguiente: el servidor o servidora debe ser entendido. El servidor o servidora debe ser entendido en el asunto que está instruyendo o juzgando. Repito, el servidor o servidora debe ser entendido en el asunto que está instruyendo o juzgando, para dar una respuesta de acuerdo a las Escrituras.
que está instruyendo o juzgando para dar una respuesta de acuerdo a las Escrituras. Bien, ahí terminamos la primera enseñanza, cualidades de un servidor. Tomémonos 10 minutos, 15